¿Qué significa la figura de Pinochet para usted? La figura de Pinochet, bueno, la persona que terminó tomando la decisión de terminar un gobierno como el de Maduro en Chile. Eso. ¿Y después? Y después el que reconstruyó nuestra economía y nuestra institucionalidad y entregó el poder después de un plebiscito que había sido establecido en 1980. Si usted me quiere preguntar por el tema de las violaciones de derechos humanos, absolutamente condenable. Bienvenidos patriotas. Hoy les traemos una entrevista a Johannes Kaiser, donde expone con claridad las implicancias de la reforma de pensiones aprobada en el Senado. Advierte sobre el impacto en el empleo, la carga fiscal y el futuro del sistema previsional, denunciando la imposición de un crédito forzoso que compromete los ahorros de los cotizantes. Además, analiza el deterioro del crecimiento económico en Chile y la necesidad de recuperar el modelo que alguna vez impulsó el desarrollo del país. En materia de seguridad, plantea medidas concretas para enfrentar la crisis migratoria y fortalecer el Estado de Derecho. Veamos la entrevista. Conversamos esta noche con el diputado Johannes Kaiser. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Algo triste nomás por el resultado del día de hoy. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no engañemos a la gente. Aquí va un 4% de las cotizaciones, va a reparto, va a un seguro social. El crédito que le entrega entonces el cotizante al Estado es un crédito que va a ser pagado probablemente con bonos Cora. Y para completar todo esto, aumenta la carga salarial en 8 puntos. Es decir, que se va a encarecer el trabajo, va a aumentar el desempleo, aunque lo hagan de manera paulatina, si no hay un aumento de la productividad que vaya de la mano de eso, va a reducirse el empleo. Sí, yo no creo que sea razonable lo que se ha hecho. Y lo otro, y tenerlo muy presente, este supuesto crédito de 1,5% creo que es al Estado, es un crédito forzado. Lo que crea son cuentas nocionales, es decir, yo respecto del Estado voy a tener en algún momento la posibilidad de reclamar que me devuelvan esa plata. Pero ¿qué pasa con la heredabilidad de los dineros? ¿Qué pasa y qué va a pasar con ese dinero? Ese dinero se reparte de inmediato y a cambio a mí me dan un bono por. Y en 10 años o en 15 años más, cuando la gente que tiene ahora 40 años, 45 años vaya a jubilarse, vamos a tener que ver si el Estado de Chile tiene plata para pagarle. ¿Hay algún punto del acuerdo que le satisfaga? Mire, lo único bueno de este acuerdo es que aumenta en 4,5% la cotización individual a las cuentas particulares. Eso es algo que lo que va a hacer rellenar el mercado de capitales, que en Chile está muy deprimido después de los retiros y por eso tenemos tasas de interés bastante altas. Pero para serle bien honesto, no es justificación suficiente para meterse con el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus cotizaciones. Bajo este principio, si se aplica este mismo principio a otras áreas de la economía, mañana el gobierno va a poder llegar y decirme, ¿sabe qué más? El 20% de lo que usted tiene en su cuenta de ahorro, pásemelo. Aquí tiene un vale por. Se lo devuelvo más tarde, se lo devuelvo en UF más, lo que quiera. Pero la verdad es que va a tener el Ejecutivo, va a tener el Estado en ese momento el dinero, porque esto es plata que se gastó, no es plata que se invirtió. Y nosotros vemos que todos los años nosotros tenemos un déficit fiscal mayor. Nosotros estamos alcanzando, sin contar las empresas públicas, ya el 42-43% de deuda del Estado respecto del Producto Interno Bruto. Y a esto, automáticamente vamos a tener un sistema de endeudamiento automático del Estado respecto de las generaciones que vayan entrando a la jubilación, teniendo, por otro lado, una base de nuevos imponentes cada vez más baja o más chica, porque tenemos un problema demográfico. Sí, hay un criterio que primó al parecer bastante en Chile Vamos para impulsar el acuerdo, que es resolvamos el problema ahora, porque si somos gobierno en un año más, es mejor que este problema ya se haya zanjado. ¿Qué le parece a usted ese argumento? Es que no están resolviendo el problema ahora. Lo que están haciendo es patear el problema para más rato. Ese es el punto. Y lo están haciendo a costa del derecho de propiedad. Y eso es simplemente inaceptable. El derecho de propiedad no se toca. Y el hecho de que a uno le den un vale por, no es, o sea, de la mano de lo que es un préstamo forzoso, eso no es respetar el derecho de propiedad de los cotizantes. A ver, yo sé que ya es complejo que uno obligue a alguien a mantener su dinero, que es la plata suya, en una cuenta de AFP donde va rentabilizando y que después puede retirar al momento de la jubilación. Pero esa plata es suya. Mucho más difícil es entonces cuando yo tengo un sistema que, manteniendo el sistema de capitalización individual en este momento, abre la puerta al sistema de reparto y que posteriormente probablemente sea tentación para ir aumentando cada vez más el traspaso de recursos de lo que son las cotizaciones a las cuentas individuales a lo que va a ser reparto, porque la demanda va a seguir aumentando. Y nuevamente,
Si aumenta la informalidad de la mano de esto, y hemos tenido todas estas legislaciones, todas estas leyes durante esta legislatura que han encarecido la mano de obra, si aumenta de la mano de esto la informalidad, vamos a terminar con un sistema que va a estar más desfondado que ahora, porque las cotizaciones van a bajar por un aumento de la informalidad laboral. ¿Por qué quiere ser presidente, Johannes? Entre otras cosas, para que este tipo de cosas no pasen. Yo creo que lo que ha hecho hoy día Chile Vamos es nuevamente ceder en un punto esencial. Y no por nada el gobierno está tan contento y no por nada la ministra Jara dice, tengo entendido, que esto abre la puerta al fin del sistema de AFP. Ya. ¿Usted iría a primarias, por ejemplo? Yo iría a primarias sí, pero le voy a decir una cosa. Yo siempre planteé que tenía que haber un mínimo común denominador en materia política. Y si esto se vota en la Cámara y termina saliendo de esta manera, quiero decir una cosa, el mínimo común denominador se hace cada vez más débil. Por otro lado, también decirles que a mí me parece muy complejo cuando se empiezan a ejercer presiones sobre los parlamentarios, también de Chile Vamos, para que voten a favor de esto, porque si no, no van a la reelección. ¿Eso se está planteando hoy día? Son rumores. ¿Le consta a usted, No me sorprendería. con parlamentarios de Chile Vamos, que aprueben o no van a la reelección? Ese es el caso. Ya, pero a usted le consta, le escuchó, ¿cuál es la información que tiene? Lo he escuchado en el Congreso. Efectivamente que es ese uno de los argumentos que se está utilizando entonces para disciplinar a las bancadas. Porque le voy a decir una cosa, dentro de Chile Vamos hay muchos parlamentarios que entienden que esto es muy complejo y que lo que va a hacer en la práctica puede terminar siendo contraproducente. Ya se han producido, o sea, ya se han entregado, en su momento, con la reforma de Bachelet, se habló de un hito histórico que iba a solucionar una cantidad de problemas. Entre otros la educación, veamos cómo está la educación en este momento. Y que la salud y cuántos otros temas. La verdad es que ese acuerdo fue malo, este acuerdo es malo, el acuerdo de entregar la Constitución fue malo. ¿Hasta cuándo con los malos acuerdos? Entonces, si se aprueba la reforma, ¿usted no iría a la primaria con Chile Vamos? ¿Eso lo entiendo? Tendría que considerarlo muy seriamente, sí. Ya. ¿Y con republicanos? ¿Iría a una primaria con Cast? Si es que él sabiera. Eso lo hemos planteado desde un principio, que también estaríamos abiertos a ir a una primaria con republicanos. ¿Qué lo diferencia a usted de Cast? ¿Qué me diferencia a mí de Cast? Bueno, él es más conservador, yo soy libertario, yo creo en el Estado mínimo, creo en el respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas. Creo que el Estado no debiese decirle a la gente qué hacer en su cama, qué hacer con su billetera, cómo educar a sus hijos, qué tipo de valores transmitirle. El Estado no debiese estar... El Estado es como un administrador de condominio, ¿de acuerdo? No debiese andarle diciendo a los vecinos qué es lo que tienen que hacer dentro de sus casas, mientras por lo demás están parados los ascensores, el sótano está inundado y las ratas corren por los pasillos. ¿Usted es más liberal en lo valórico que Cast? Yo no diría que soy más liberal en lo valórico, porque yo soy socialmente muy conservador. Lo que pasa es que yo no creo en el Estado como arma para imponer mi visión. Yo creo que el Estado es un arma de doble filo. Si yo puedo utilizar este Estado para imponer mi visión de sociedad, otros lo van a poder hacer también. Y esa es la razón por la cual yo creo que el Estado tiene que ser chiquitito para que respete los derechos esenciales de las personas a vivir como quieran. Yo entiendo que todavía hay una discusión programática importante que dar, pero las líneas matrices, por ejemplo, en seguridad, ¿qué haría usted? Bueno, en seguridad tenemos que empezar por cerrar el grifo, eso significa cerrar la frontera, eso lo venimos proponiendo hace mucho tiempo. Tenemos que separar a los legales de los ilegales, de los extranjeros que se encuentran en nuestro país. Las personas que han ingresado ilegalmente a nuestro país tienen que ser retenidas en campamentos de refugiados hasta el momento que abandonen nuestro territorio, ya sea por expulsión o por voluntad propia. A Chile se tiene que entrar por la puerta, no por la ventana. Por otro lado, tenemos que ampliar la cantidad de espacio carcelario, y estoy hablando de por lo menos unas 60.000, 70.000 plazas. Tenemos que repotenciar a carabineros, tenemos que por lo menos reclutar unos 30, 40.000. Y no estoy hablando de un plazo de 4 años, porque yo sé que es imposible. Pero tenemos que tener un programa de mediano plazo para aumentar carabineros en ese número, también, entre otras cosas, para alcanzar el promedio de policías que tiene que tener una sociedad de acuerdo con lo que son los estándares OSD. Nosotros estamos completamente subequipados en esa materia. Y, por supuesto, tenemos que corregir también los defectos que estamos percibiendo en el Poder Judicial y la Fiscalía. Campo de refugiados. Eso suena difícil de... Porque son una cantidad, estamos hablando de decenas de miles. Cientos de miles. Cientos de miles. Así es. ¿Y en ese caso? Bueno, yo le voy a decir una cosa. En el momento en que usted ya no tiene un incentivo para entrar a Chile, a través de lo que es trabajar en negro, participar del comercio ilegal, la delincuencia también,
El flujo hacia Chile se va a detener completamente, esa es mi opinión, y yo creo también que en el momento que nosotros empecemos a implementar estas medidas, muchísima gente que no debe estar en Chile va a abandonar voluntariamente nuestro país. Que estos refugiados podría incluso ser sancionado por organismos internacionales. ¿Por qué? La ONU tiene campos de refugiados en más de un país del mundo. Ese no es el punto. El punto es que Chile no tiene la obligación de dejar circular libremente dentro de su territorio a personas que han entrado ilegalmente a él. Eso no corresponde. ¿Cómo sería su política de alianza? ¿Usted se ve con Chile Vamos, con republicanos, con los socialcristianos? ¿Cómo se ve? Mire, en este momento nosotros estamos viendo cómo evoluciona el tema. Yo creo que evidentemente estamos más cercanos desde el punto de vista de lo que es la gestión en este momento con republicanos y con socialcristianos. Pero en lo que se trata de avanzar políticas, por ejemplo, reducción de presupuesto y donde todavía se encuentre un acuerdo, vamos a conversar con todas las fuerzas políticas que estén dispuestas efectivamente a reconstruir la institucionalidad y también la economía de nuestro país. Ahora, hay un número, el 44%, que fue lo que obtuvo Kast en segunda vuelta, el 44% del segundo proceso constitucional, incluso si uno se va más atrás, 44% de Pinochet. Parece ser como un tope para las ideas de derecha más duras. ¿Cómo piensa usted superar eso sobre el 50%? Es relativamente sencillo. Hoy en día la gente ya no vota, en mi opinión, y no va a votar solamente porque alguien es de derecha o de izquierda. Va a votar por quien le ofrezca de manera razonable solucionar los problemas que tiene. Y sí, yo creo que hay gente de izquierda que en materia de seguridad hoy en día tiene posiciones de derecha. Hay gente de izquierda que en materias económicas hoy día tiene posiciones de derecha. La pregunta es si vamos a ser capaces de influir o de entregarle suficiente confianza como para que nos den un mandato para servirles a ellos también. Este no va a ser un gobierno que sea para la gente de derecha. Tiene que ser un gobierno para todos los chilenos. ¿Usted ve gente de izquierda votando por usted? Yo veo gente de izquierda votando por mí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué podrían votar Es por muy usted? sencillo, porque nosotros estamos defendiendo los intereses de aquellos que son las clases más desposeídas de nuestro país. Esos intereses que han sido abandonados por la izquierda tradicional y que se dedica ahora más bien a perseguir sueños universitarios generados bajo una demasiado alta dosis de LSD. Oiga, ¿Milei es una influencia para usted o no? Milei, de todas maneras, en este momento con lo que está haciendo en Argentina, nos vimos que redujo en un año, en 11%, la pobreza en Argentina. Evidentemente que es un caso a observar. Yo doy gracias a Dios de que creo que Chile no está todavía en una situación tan desmejorada como la Argentina que encontró Milei. Y en ese sentido los ajustes no van a tener que ser tan duros. Pero evidentemente que Milei ha estado aplicando la ortodoxia económica liberal y los ejemplos y el ejemplo de éxito que está mostrando hasta el momento, cuanto menos, es avasallador. El Banco Mundial no había visto una cosa así, no habían creído que esto fuese posible. Entonces, evidentemente que observar cómo se están haciendo las cosas en Argentina, siempre uno tiene que andar copiando lo bueno, no necesariamente lo malo. ¿Se puede replicar ese modelo en Chile? La política argentina tiene hartas particularidades distintas, específicas. No, sin duda, pero no nos olvidemos de una cosa. Nuestro modelo económico, en la práctica y originalmente, lo que se entregó el año 90, es lo que está tratando de construir Milei en este momento en Argentina. Nosotros, a partir yo diría, del año 2000, o una cosa así, empezamos a abandonar el sistema económico y empezamos el sistema económico original sí. de los Chicago Boys, de Castro, de Vigil, etc. Empezamos a abandonarlo y de la mano de eso fue cayendo nuestro crecimiento. Y al final terminamos con un crecimiento per cápita, por cabeza, negativo. Cero. Desde hace 10 años que no crecemos per cápita. Sí. Entonces, si nosotros queremos volver a echar a andar la máquina, evidentemente que tenemos que retrotraer al país a la situación institucional, tributaria, etcétera, que teníamos antes de que se parara el crecimiento económico. Y no es algo que diga yo, es algo que sí, lo ha planteado Foxley, lo ha planteado el propio presidente Frey, indirectamente. Sí. ¿No? ¿Bukele es un modelo que a usted le gustaría replicar, por ejemplo, el modelo carcelario? En materia de persecución a la delincuencia, sin duda que es una referencia. Yo personalmente creo que la solución, interesantemente, en Chile a la delincuencia no pasa por la creación de puras cárceles de alta seguridad. ¿Ya? La situación de pandillas que estaba viviendo El Salvador, con decenas de miles de pandilleros armados, es otra que la que tenemos en Chile, todavía. Sí. ¿De acuerdo?
Eso significa que nosotros sí tenemos que sacar a mucha gente de las calles, pero podemos hacerlo con una inversión menor. Tenemos que repotenciar gendarmería, tenemos que ampliar las plazas en cárceles de baja seguridad, que es mucho más barato, ¿de acuerdo? Y si sacamos unas 30.000 o 40.000 personas con bajo nivel de compromiso delictual de las cárceles que tenemos ahora, en primer lugar las descomprimimos, en segundo lugar le quitamos poder al narco, en tercer lugar recuperamos el control sobre las cárceles que están sobrepobladas. Entonces nosotros podemos lograr un efecto similar sin necesariamente tener que hacer el mismo nivel de inversión. Y lo otro, a mí me encantaría tener una reforma del sistema que signifique que toda persona que cometa delito tenga que pagar cuanto menos, una semana, 2 semanas, un porcentaje de la pena en prisión, en estas prisiones de baja seguridad. Incluso los delitos más básicos. Se roba un Super 8, pague. Casi. Porque tenemos, aunque sea una semana, sean 3 días. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo hoy en día, especialmente con nuestra juventud, ¿ya?, es que muchos reciben la primera sanción efectiva cuando ya tienen una carrera delictual formada. Es decir, en vez de que nosotros le mostremos efectivamente el poder del Estado y la sanción del Estado, les damos una pena remitida, otra pena remitida, otra pena remitida, hasta el momento que ya tienen 27, 28 delitos, esa persona ya tiene una carrera criminal. Nosotros tenemos que empezar a parar las cosas con el primer delito. Pero eso se contradice con lo que me está diciendo de sacar a la gente con baja peligrosidad. No, porque esa gente, estoy hablando de la gente de baja peligrosidad, esa gente se va a estos nuevos espacios carcelarios de baja seguridad, que no los tenemos en este momento en el mismo sentido. Tenemos algo por el estilo, como son estos centros carcelarios con trabajo, etcétera, pero no tenemos lo mismo, no es esencialmente lo mismo. Esto sería más bien como las cárceles de condado que existen en los Estados Unidos. Pena de muerte. Yo estoy a favor para ciertos delitos. Si usted escuchó, el día de ayer yo vi un caso, bueno, es tarde en la noche, así que lo puedo mencionar, la violación de 6 personas respecto a una niña de 6 meses. No disculpar, pero incorregible. Incorregible. El sicario que viene asesinando 20, 30 personas, ¿por qué lo voy a mantener a costa de la seguridad de la sociedad? Hay delitos que son tan espantosos que no veo la razón por la cual debiésemos mantener a esas personas a costa del resto de la sociedad. Ahí hay tratados internacionales, ese es el problema. Hay un tratado, está el Tratado de Derechos Humanos de Costa Rica, eso es efectivo, pero Chile no ha eliminado su pena de muerte. Chile la tiene todavía. Está en el Senado, la podrían eliminar, pero también hay un tema con los tratados internacionales. Chile sigue siendo un país soberano. Y eso significa que los tratados internacionales, en algún momento, si se transforman en un obstáculo para recuperar la seguridad de este país, pueden ser denunciados. ¿Apoyaría, por ejemplo, a Matei en una segunda vuelta contra un candidato oficialista? Se hace cada vez más difícil, ¿no es cierto? Tendría que entregar, yo ya lo dije, tiene que haber un espacio político común, es decir, principios comunes que se defiendan de manera conjunta, un proyecto político que sea respaldable. Pero si lo que vamos a recibir para el próximo gobierno, si es que la candidata Matei llega a la presidencia, ¿ya?, si lo que vamos a tener es una versión edulcorada de otro gobierno de Bachelet, la verdad es que ¿para qué? ¿Se ve de ministro de Matei, por ejemplo? No, en ningún caso. No voy a entrar al gobierno. ¿Con Kast tampoco? No voy a entrar al gobierno. ¿A ningún gobierno? A ningún gobierno. Ya, solo como presidente si es que gana. De momento, solo de presidente si es que gana. Bien. La formación del partido entiendo que está bastante avanzada. Sí, nos ha ido bastante bien, estamos muy agradecidos. Por lo demás, todavía nos falta un poquitito, así que ahí Aysén, Punta Arenas, Atacama, ya saben, un último esfuerzo. Y el resto del país, por supuesto, también. Y creo que vamos a poder dar buenas noticias en el curso de poco tiempo. Del verano, marzo. Sí. Ya, ese sería el límite. ¿Eso le permitiría inscribirse, por ejemplo, en una candidatura presidencial sin buscar firmas? Eso es correcto. Y llevar candidatos parlamentarios en los distintos distritos. Sí. Lo cual nos permite entonces tener también otra palanca política para lo que sea el próximo gobierno, ya sea en el gobierno o en la oposición. ¿Qué significa la figura de Pinochet para usted? La figura de Pinochet, bueno, la persona que terminó tomando la decisión de terminar un gobierno como el de Maduro en Chile. Eso. ¿Y después? Y después el que reconstruyó nuestra economía y nuestra institucionalidad y entregó el poder después de un plebiscito que había sido establecido en 1980. Si usted me quiere preguntar por el tema de las violaciones de derechos humanos, absolutamente condenable. Pero yo le voy a decir una cosa, hoy día yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos y presenté mi proyecto de ley que faculta al Servicio Médico Legal
para identificar de oficio los restos que se encuentran en su poder, para no tener que esperar que vengan los órdenes de los jueces que no han llegado en 20 años. La izquierda votó en contra. ¿Por qué cree usted? Mire, la verdad, no lo sé, no lo entiendo. No lo entiendo, porque entre otras cosas, el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos había establecido en el libro del año pasado, creo que fue, que para lo que era el plan de búsqueda, lo lógico era empezar por identificar a las personas que ya estuviesen en el poder del servicio médico legal. El gobierno en algún momento estaba abierto a esto. La verdad, ¿sabe? ¿Por qué no le preguntan a ellos por qué la reticencia a aprobar un proyecto que lo único que hacía era facultar al servicio médico legal a identificar personas no identificadas que se encuentran en su poder de oficio? Y esto no solamente afecta al tema de los derechos humanos, afecta a tantas personas que hoy día mueren solas, no están identificadas y donde no llega nunca la orden del fiscal para identificar. Y que literalmente se apilan en el servicio médico legal. Habría sido quitar un elemento de burocracia para poder empezar a avanzar en esta materia, y yo honestamente no entiendo. Y si voy a suponer, tendría que suponer malas intenciones. Y eso sería terrible para la historia reciente de nuestro país, que existan malas intenciones en esta materia. En lo último, una precisión. Usted dice, Pinochet fue quien sacó del poder una figura que era como Maduro. Allende, Un gobierno como el de Maduro. ya, Allende y Maduro hay hartas diferencias. ¿Sí? Sí, pues. ¿En serio? ¿Cuál sería? Allende duró 3 años, no alcanzó a terminar Bueno. su mandato. Maduro probablemente si lo hubiesen sacado los 3 años, o a Chávez en su momento cuando le hicieron el golpe de Estado, probablemente Venezuela sería ahora una democracia y no tendríamos el desastre humanitario que ha significado que 7 millones de venezolanos hayan abandonado ese país. No nos equivoquemos, porque el Partido Comunista, que es uno de los más férreos defensores del gobierno de Maduro, fue también el partido eje, o uno de los partidos ejes de la Unidad Popular. Y la Unidad Popular tenía guerrillas, tenían los aparatos armados, los partidos, habían arsenales incluso en la propia moneda. Estábamos relacionados con el who is who, con el quién es quién de los regímenes totalitarios a nivel internacional. Aquí se paseaban los cubanos como querían. Mire, la destrucción de la institucionalidad nacional no empezó el 11 de septiembre de 1973 y de hecho la declaración del Congreso de Chile, agosto de 1973, llamaba a las Fuerzas Armadas a restaurar el orden constitucional. Esa declaración, el año pasado, cuando se cumplieron los 50 años, fue ratificada por el Congreso de Chile. Sí. Ahora, hay diferencias también. Allende no intentó, digamos, desconocer elecciones, hay un montón de diferencias, pero... Bueno, a ver, ¿en serio? Nosotros tenemos el caso, la Universidad de Chile, por lo demás, inició una investigación respecto a de las elecciones de marzo de 1973, donde donde votaron hasta los muertos. El propio general Prats, que era ministro del Interior, declaró en esa época que los padrones electorales estaban completamente vencidos, que ya no podían ser utilizados porque habían sido, ¿cómo se dice esto? Habían sido permeados, habían sido destruidos a través de meter gente que no debía estar en ellos. Eso son declaraciones del general Prats. Entonces, ¿cómo se supone que se va a entender todo esto? Y por lo demás, si usted cree en el régimen democrático, ¿por qué arma a los aparatos armados de sus partidos? ¿Qué país democrático tiene partidos políticos armados? Yo no lo conozco mucho. Bien. Diputado Johannes Kaiser, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tele 13 Noche. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Que esté muy bien. Buenas noches. Nos encantaría saber tu opinión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios bendiga a nuestra patria.